Hola, buenos días, audiencia de YouTube. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Medicina. Estamos haciendo un proyecto encargado por la doctora Isisugel Basilio Hernández de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación. El tema a exponer en esta ocasión, en este video podcast, es la de simulaciones en la medicina. Mi nombre es Ángel Bernardino Rendón y mis compañeros son Marino Santos Jesús Daniel, Cantú Pantaleón José Ricardo, Irving Ferraro Fácil, Campos Palacios Gael y Silva Molina Cristian. Bueno, como todo podcast, como todo, siempre hay que empezar por lo básico, en este caso sería el concepto. Y simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. En este caso, aplicado a la medicina, es una herramienta educativa útil que nos permite reproducir diferentes experiencias en distintos escenarios que imitan a la realidad. O sea, nos ponen en casos clínicos que para nosotros poder manejar y mejorar nuestra destreza, nuestras habilidades, sin poner en riesgo la vida de un paciente. Por eso se llama simulación, estamos simulando algo. para que ya en el momento en el que vayamos a estar en contacto con el paciente ya no tengamos tantos errores o disminuyamos igual todos los errores que podamos tener, y en todo caso los tengamos con los simuladores, que pues a ellos no le haríamos ningún daño. Vamos a leer la diapositiva. ¿Dónde está? La simulación en el escenario. La simulación en el área de medicina consiste en situar al estudiante en un contexto que imite, no completamente, pero sí de alguna forma imite una situación clínica que pueda suceder en un hospital, por así decirlo. Para así prevenir futuros accidentes, errores que pueda producir el mismo estudiante a la hora de realizar algún procedimiento, ya sea quirúrgico o de obstetricia, etc. Por decir uno de los ejemplos más comunes que hay y que en estas semanas vamos a poner en práctica nosotros son la toma de muestra, que también hay diferentes brazos artificiales que podemos ocupar como simuladores para podernos ensayar, puede ser con esos primero, para que ya al momento de que los hagamos con nuestros compañeros o con diferentes personas, ya sepamos la técnica que debemos utilizar para poder realizar esa muestra. También es importante el tema de esos simuladores, como ya había comentado con Irving y Gael. ¿Por qué? Porque esto es antes de ir a la práctica allá afuera, de ir a practicar con el paciente real. O sea, nosotros no nos vamos a equivocar ya estando con el paciente real. Acá en la parte simuladora sí podemos tener errores, pero es para ir mejorando poco a poco. ¿Por qué? Porque allá en el ámbito personal obviamente estás trabajando así con una vida, no con un robot ni con una computadora, etc. E incluso si nosotros causamos una hipergenia, algún accidente, podemos incluso pisar hasta la cárcel o tener alguna demanda y quitarnos nuestra cédula profesional de nuestro trabajo. Por eso es muy importante también aprender antes y después llevarlo a cabo por así en nuestra práctica profesional. Y también nos serviría siento yo que también nos serviría como para reconocer nuestros puntos débiles, en los que debemos de saber en cuál vamos a mejorar, y ya posterior irlo mejorando ya en el paciente, ya en el caso clínico. Como toda simulación tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como mencionan nuestros compañeros, la simulación nos permite pulir nuestra técnica, pulir nuestro conocimiento sin llegar a poner en peligro una vida humana que puede hacernos pisar hasta la cárcel, y siendo lo más grave y siendo lo menos grave la pérdida de la célula que nos permitiría ejercer como médicos. Antes de entrar a una simulación, todo estudiante debe saber cómo se realiza
ese procedimiento, porque no vas a entrar sin saber nada. Antes de entrar, el profesor o el encargado te hace un tipo de examen sabiendo si, o para rectificar si tú ya has adquirido conocimiento previo a la simulación que vas a entrar, ¿no? Sí, porque también en la simulación, aparte de que nos ayuda a los alumnos de medir el conocimiento, medir si tenemos buena agilidad para hacer ciertas cosas, también en la simulación necesitamos ciertas actitudes que el estudiante debe básicamente de cumplir, una actitud responsable, de darse la idea de que después de esta simulación se va a enfrentar a un mundo, pues de una manera de decirlo, solo, ya con el paciente directamente. Ya no tendrás a tu profesor aquí al lado, a tu compañero o alguna herramienta externa. Entonces en la simulación debes aprovechar ese momento que tu profesor está ahí para aclararte las dudas, para que también ya vayas con la técnica más perfecta, con esos nervios a lo mejor ya más controlados, con esa actitud más positiva. Ya no estés pensando en que a lo mejor lo puedo hacer mal ya en la persona o que no me pueda hacer ir muy bien. Entonces por eso también es importante la simulación, beneficia tanto al alumno, tanto el conocimiento, y también va a beneficiar más que nada a todos los estudiantes en este plan de estudios que estamos cursando. Esto, como todo, también lleva un antecedente, o sea, alguien tuvo que haber empezado con todo esto. Y el que empezó, o el pionero que inició todo esto, fue el médico Susutra, que en aquel entonces, que no había todas las tecnologías que hay ahora, y hasta ahora todavía se siguen utilizando, por decir, naranjas en la enfermería para practicar las inyecciones, o igual las pieles del cerdo, que dicen que es lo más similar al del humano, para poder hacer las suturas. Él utilizaba melones para aprender y transmitir las técnicas de aplicaciones de vendajes e incisiones básicas. Esto se inició en el siglo III a.C. Bueno, como podemos ver, esa fue el primer antecedente histórico, y con el paso del tiempo se fueron mejorando, y mientras más avanzaba la medicina durante el siglo XVII, Gregorio padre e hijo desarrollan el primer maniquí obstétrico, hecho de una pelvis humana y de un neonato. Del siglo XVII damos el brinco prácticamente hasta el año 1960, cuando se desarrolló el Rescue-AN para la reanimación pulmonar. Esta Rescue-AN tiene una historia muy interesante, pues se trata de una jovencita que murió ahogada en un río de Francia. Al no ser reclamada por nadie, un juguetero y un médico forense se dieron a la tarea de prácticamente convertir a esta señorita tomando su molde en un maniquí para poder ayudarnos a realizar la respiración cardiopulmonar y de paso convertirla en la mujer más pesada del mundo. Porque en esas épocas sí, no era como ahorita que existe la tele y hay miles de programas donde se pueden transmitir a las personas desaparecidas o que no las encontraron o que murieron de alguna forma desconocida. Así que en aquel entonces lo que hicieron igual fue como calcar su cara y pegarla afuera de la morgue, y para que las personas que pasaran por ahí la reconocieran para reclamar su cuerpo. Nadie nunca la fue a reconocer, y también dicen que su cuerpo no presentaba ningún signo de alguna violencia o algo, sino que pues estaba bien conservado. Incluso nos comentó la profesora que el nombre de Annie se lo pusieron pues porque sí, porque no tenía nadie que lo fuera a reclamar ni decir su nombre ni nada. No tenía identificación como tal. En el año igual, en 1960, también se desarrolló el primer simulador con sonidos cardíacos y respiratorios, que pues en cierta forma pues ayudó, la verdad. Y
y así de esta forma empezaron a utilizar la auscultación, que es escuchar pues, los sonidos del cuerpo humano, no solo del corazón, sino que pues, también de los pulmones podría ser, o del movimiento intestinal, porque hay movimiento en todo el cuerpo, nunca está quieto, vaya. Después de 1960 pasó una década y dio un gran salto a 1970, donde se desarrolló el Harvey, donde era un simulador de cardiología. En ese momento ya se estaba haciendo los simuladores por partes anatómicas. En este año se convierte el simulador de cardiología, donde abarca todo lo que es la parte del corazón, la cardiovascular y enfermedades del corazón, así como también, como ya hemos visto en la muñeca ya moldeada sobre el RCP, pero esto ya pues, ahora sí con sonidos, con cuando entra en un paro respiratorio, cardiopulmonar y así llevar a cabo esta práctica. Durante 1970 a 1980, Stanford Cancer desarrolla los maniquíes de pacientes, siendo el primer recurso que se comercializa. Eso nos ayudará a aprender más y sobre todo cómo están estructurados también los cuerpos y de qué forma podemos hacer con los pacientes en un futuro. Primero estudiarlos, como decía, el corazón, los pulmones, para también llegar a tener un conocimiento sobre ellos. En 1990, los simuladores Leiden, PATSIM y Sophus se desarrollaron en Europa utilizando un simulador muy sofisticado, que en este caso son los aparatos que nos ayudan actualmente a medir la presión arterial. Y también en 1990 se creó el dextroscopio, que es un prototipo de campo quirúrgico virtual que permite formar imágenes holográficas tridimensionales. En 1998 se desarrolla el virtual temporal BOM, que fue para simular cirugías del hueso temporal que presenta un espacio de difícil acceso. También en 2003 dimos al siguiente ciclo básicamente. Se desarrolla se crea, por decirlo, el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, CEDEM, que nace en América Latina con un enfoque multidisciplinario para áreas médicas y quirúrgicas. El Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas nace también un centro de simulación en la Facultad de Medicina de la UNAM en el 2005. En 2012, los neurocirujanos canadienses del National Research Council de Canadá desarrollaron el NeuroTouch, que es un simulador, en este caso ya muy específico, que nos permite el entrenamiento de microcirugía craneal. Como todos sabemos, la cabeza, bueno, en este caso el cráneo, las cirugías de cabeza y cráneo son muy delicadas porque por ahí corren venas y arterias muy pequeñas. Entonces, con esos aparatos el médico adquiere la destreza y la habilidad necesaria sin poner en riesgo a la vida del paciente. Igual, bueno, que sirve de demasiada ayuda porque pues, un médico cirujano no puede ponerse en práctica con un paciente primero, que vaya a decir que va a practicar con un paciente, como nosotros que podemos practicar la toma de muestra de sangre con cualquier persona. Entonces un médico cirujano no puede. Entonces, como para el médico cirujano, como para el trauma, como para el cardiólogo, son ramas. son aparatos que les ayuda bastante a conocer bien toda la anatomía de la parte que van a trabajar. Bueno, y pues como toda cosa, pues todos tenemos un objetivo, como por ejemplo la simulación, pues tiene un objetivo como cualquier rama de la medicina. La simulación tiene como objetivo la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. En este caso, los estudiantes que seríamos nosotros, que estamos cursando medicina, todo lo que estemos adquiriendo teóricamente de los doctores que nos están dando clases ahorita, lo vamos a llevar a cabo
simuladores. Por ejemplo, cuando llegamos a gineco, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo un parto. Pues primero pues vamos a conocer su parte teórica, por ejemplo, sus fases del parto. Y ahí ahora sí que ya hacemos la teoría en sí. Podemos pasar a la simulación, donde vamos a ver cómo se hace, pero pues obviamente como un simulador. Pero antes que nada, para entrar al simulador, el profesor encargado o el mentor encargado del área nos tiene que aplicar un dicho examen, porque no podemos entrar nada más porque sí. Tenemos que saber la teoría. Y ahora sí, acabo la teoría con tus habilidades que sería el simulador. De igual forma, la simulación también nos va a permitir en la actualidad con las tecnologías a enriquecer nuestros conocimientos, porque si nos vamos tiempo hacia el pasado, la simulación era muy limitado. El hecho de crear moldes tal cuales anatómicos, que en ese tiempo pues era que a veces no tenía una forma exacta de lo que viene siendo alguna parte del cuerpo. Entonces también la simulación, por ejemplo, nos va a permitir, además de conocer alguna estructura específica, nos va a permitir conocerla ya sea de manera pues, virtual, a través de una aplicación de la simulación, puede ser también a través de un cuerpo físico. Entonces tú ya vas a poder, además de aprender más, observar exactamente como que qué estructuras están en ese tipo por ejemplo, algún tipo de miembro, lo cual también te va a permitir tener una capacidad más grande pues, de tu conocimiento, ya que hoy en día pues, la simulación con la tecnología nos abre muchas puertas de información que podemos aprovechar de esa manera para que pues, el alumno tenga mejor aprendizaje, tenga mejor prácticas y también tenga una buena base de lo que se va a enfrentar a la hora de hacer algún tipo de práctica. Complementando lo que comenta el compañero Marino, la simulación también nos ayuda a poder trabajar en equipo, porque a la hora de realizar una cirugía no nada más es el médico, entra el médico, entran las enfermeras, entra el anestesiólogo. Entonces la simulación ya nos va preparando desde ahorita para cuando lleguemos a los casos reales podamos trabajar en equipo perfectamente. También facilita la motivación de los estudiantes por el aprendizaje, ya que como hemos dicho, si uno no sabe, no tiene un conocimiento teórico previo, no puede realizar estas prácticas. Entonces, el fin de la simulación es también motivar al alumno por la lectura. Igual de lo mismo que dije hace rato, bueno, un poco de lo mismo que dije hace rato, que era lo de facilitar la práctica reflexiva, que ya sería ver tú mismo cuáles son tus puntos débiles y tratar de reforzarlos. Si no sé, hiciste mal vuelvo a lo mismo con la muestra de sangre, si le hiciste mal, pues debes de ver en qué punto fallaste, en qué punto lo hiciste mal, quizás no es la técnica correcta, utilizaste la aguja que no era adecuada para esa persona o para las venas que tiene esa persona, y ahí más o menos tú te vas dando la idea de qué cosas para cada cosa, y ya al momento que estés con el paciente pues ya no te va a pasar eso. Como lo dijo mi compañero Bernardino, nos ayuda a desarrollar el trabajo en equipo, porque en un procedimiento quirúrgico no solo, pues, como lo dijo, es el médico cirujano, sino que el médico que ayuda al médico cirujano, el instrumentista, el enfermero instrumentista, el enfermero circulante y otro de apoyo por si acaso. Las características de los simuladores es que son una abstracción a la realidad. Tratan de simular lo que es real, pero no lo hacen al 100%, porque pues una máquina no se asemeja a lo que es un ser humano. Se construyen para ser transmitidos y ayuda a dar ese interés a los estudiantes de medicina para que así pues puedan realizar más procedimientos con menos errores. Bueno, los componentes como dijo el compañero Gael, estos simuladores
que están divididos en 3 etapas de baja, de media y de alta intensidad, dependiendo su uso. Algunos cuentan con fuentes de voltaje, condensadores, resistores, para tratar de hacerlo lo más parecido a un cuerpo humano, aunque sabemos que por muy parecido nunca va a ser similar a un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el muñeco solo reacciona a ciertos estímulos, que serían en este caso... Y ya están predeterminados, ya están establecidos. Ya están configurados, ya están establecidos, pero un ser humano no. Un ser humano le puede tener miedo a las agujas, le puede tener miedo a la sangre, miedo al bisturí, puede tener complicaciones, puede presentar mil y un cosas que lo hacen diferente a una simulación, pero que aún así la simulación te sigue ayudando mucho para disminuir esa distancia entre tu técnica y tu práctica correcta con la perfecta. De hecho, hace rato nos dijo la doctora que tenía un muñequito que lo preparaba así y decía, eso es una simulación, no es la técnica. Ajá, eso significó, según la doctora, que la técnica se hizo correctamente y el muñeco pues hizo el sonido que ya estaba predeterminado justamente cuando se realizara ese movimiento. Incluso no solamente nos vamos con la parte clínica, también nos vamos con la parte quirúrgica. Hay simuladores quirúrgicos como del quirófano, donde ahí sí vamos a llevar a cabo no solamente con el paciente, sino que también nuestra participación en el quirófano, porque es un área muy restringida donde no debe haber contaminación, donde debe ser un lugar muy adecuado para que se puedan realizar cirugías. Por ejemplo, también el lavado quirúrgico de manos lo tienes que aplicar tú, y son varios pasos en el que tú te los tienes que aprender. Obviamente, primero tienes que ver la teoría de cómo se empieza, cómo se desarrolla y cómo se finaliza. También es muy importante, por ejemplo, aquí tenemos en nuestra facultad un simulador de quirófano, donde por fuera vemos que están los lavaderos. También hay una técnica, como les comentaba, para el lavado de manos, también para cómo vestirse y cómo estar instrumentando con el cirujano, porque a veces como médicos internos le ayudamos nosotros al cirujano o al ginecólogo, dependiendo de la cirugía que nos toque, ayudarles. Y obviamente, como son áreas muy restringidas, no tiene que haber contaminación, y hay normas en las que tienes que ir muy caliente en ellas, porque si haces algún mal movimiento o mueves una pinza por lado, contaminas todo y obviamente vas a infectar al paciente y después causar incluso hasta la muerte por infección. Por ejemplo, ahorita mencionando el quirófano, ¿qué es lo más común que hace un quirófano ya al terminar cierta operación? ¿Qué es lo más común que hace este quirófano? Cerrar al paciente. Se sutura. Entonces, un ejemplo del primer nivel de fidelidad son almohadas de silicón, esponjas de silicón, que ya incluso vienen los cortes, vienen los cortes preparados para que uno como estudiante empiece las prácticas de los tipos de suturas, cómo hacerlo correctamente, ya con pues, los instrumentos básicamente. Entonces también es un ejemplo de un simulador de primera fidelidad. Es el nivel más bajo porque aquí, como lo estaban comentando, no representa alguna tecnología así más sofisticada, más aplicada. Es como algo primero, es algo como algo base para que también no contiene nada de tecnología así muy sofisticada. No contiene. Bueno, ahora también así como estudiantes también tenemos que hablar como profesionalismo y también demostrarlo. Más que nada demostrar una competencia y nuestras actitudes de que somos aptos para poder realizarlo, para cometer el más mínimo error, porque como bien decíamos, no es lo mismo una simulación que ya llevarlo a la práctica, porque esto también nos puede llevar a un problema. Uno de los casos un ejemplo puede ser canalizar, al momento de querer sacar la sangre o poner algún suero, porque si le explicamos mal, entonces no estamos demostrando profesionalismo.
Pero también hay que llevar a cabo muy bien todo eso porque podemos hacer que la persona ya no confíe en nosotros, no estamos demostrando lo que es ser profesional. También es muy importante cultivar oportunidades para el avance de la profesionalidad en el ámbito de la simulación en salud. ¿Por qué? Porque es una aplicación emergente que no todas las universidades, que no todas las escuelas en el país la cuentan. Y es muy importante contar mínimo con un cierto grado de simuladores, ya sean corporales o virtuales, como por ejemplo aquí la universidad cuenta con una Anatomage. Esta Anatomage es una proyección virtual que nos permite ver y poder practicar y palpar cierto tipo de incisión y cortes sin poner de nuevamente en riesgo, porque el corte puede ser muy profundo, podemos cortar arterias, venas, nervios. Entonces si no tenemos el cuidado adecuado al hacer un corte en una persona, podemos llegar a provocar un daño irreparable. Por eso es muy importante que todas las escuelas cuenten con un grado mínimo de simuladores. Igual el profesionalismo yo creo que entraría que, como ya nos habían comentado, debemos de tomarlo como algo serio, no como que, pues, si nos pasa algo mal, no pasa nada, no, sino que es un muñeco o algo. Debemos de tomarlo muy en serio porque eso es lo que nos va a dar las bases para que cuando ya estemos con el paciente, pues lo hagamos bien, porque si siempre nos lo llevamos a juego y de que no pasa nada, cuando ya estemos con el paciente y nos pasa de verdad, ahí va a ser donde vamos a tener el problema. Ahí es donde van a haber consecuencias de verdad. Bueno, como todo lo que se realiza, por así decirlo, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de los simuladores es que nos ayudan a la evaluación y autoaprendizaje de nosotros estudiantes, y también puede servir para los maestros, ¿no? También acelera la adquisición de las habilidades técnicas, o sea, nos ayuda a mejorar nuestras habilidades psicomotrices utilizando los diferentes simuladores, ya sea de alta, media o gran fidelidad. Alta, media y baja fidelidad, ¿no? También nos ayuda por el error y prueba. Esto quiere decir que pues, la primera vez que estemos frente a un simulador no lo vamos a hacer perfectamente, porque podemos tener el conocimiento pero no tenemos la práctica. Entonces en algún punto podemos cometer un error, ya sea por nervios o porque aún no tenemos esa destreza adecuada para poder realizar el manejo necesario del simulador. También nos ayuda a que aprendamos en un ambiente controlado y seguro. Pero también, como dijimos, hay desventajas. Una de las desventajas es que debido al alto costo que requiere para adquirir un simulador, muchas veces nos enfrentamos a un gran estrés. ¿Por qué? Porque el más mínimo error podría causar algún daño, alguna alteración en el simulador, lo cual es un gasto muy fuerte y a veces eso nos crea estrés, nos hace que seamos tímidos y tengamos miedo al momento de realizar esta práctica. También, pues, como lo decimos, gran parte de esta prueba y error nos limita la enseñanza, porque pues tú hagas lo que hagas, el simulador responde, pero no es lo mismo que te responda un simulador a que te responda un humano. Entonces ciertas veces nos crean tendencias a que por más que lo hagamos bien o lo hagamos mal, el simulador pues no va a actuar como un humano 100%. Como lo comentaba mi compañero hace rato, ¿no? Todas las escuelas, obviamente, son del área de la salud, por ejemplo, más que nada medicina, enfermería, tienen que contar con una acreditación que es la COMAE, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Es aquel que nos acredita como escuela que sí estamos llevando a cabo ciertas destrezas. Por ejemplo, para pasar esta acreditación tiene que haber simuladores, y obviamente
No vamos a tener el 100% de los simuladores, pero por lo menos los más básicos para que tú puedas realizar un RCP, un crecimiento del parto, suturas, el quirófano, por lo menos tener lo básico, porque si nosotros no lo tiene la escuela, obviamente el consejo no te certifica, por eso es importante checar en qué escuelas de medicina están acreditadas, cuáles no. Y eso es como el filtro para que la escuela esté acreditada. Hay diferentes competencias en lo que es la simulación en la medicina, como pueden ser las técnicas o psicomotoras, que es donde se realiza todo lo que tiene que ver con los movimientos, con la manipulación de los diferentes instrumentos que nos pueden otorgar para así realizar los procedimientos. También las competencias no técnicas o cognitivas. Aquí es donde entra más lo que es el conocimiento adquirido, o sea, lo que está aquí en la cabeza, en tu cerebro. Y aquí nos comentó hace rato la doctora que está el paciente predispuesto, que es un tipo de forma de ponerlo, una simulación, que le dice clínica. Es más clínica. Sí, este paciente predispuesto es una especie de actuación donde el médico... El paciente ya lleva un guión, puede ser otro estudiante que diga, para que el médico ya con sus conocimientos vaya poco a poco le vaya dando un diagnóstico certero. O qué hacer con los pacientes que llegan heridos por arma de fuego. ¿Cómo va a actuar en ese momento? Sí, ¿cómo vas a actuar? Te ponen los pasos. Bueno, eso la herida de por arma de fuego no lo puede simular, ninguno que va. Pero a lo mejor no lo puedes simular, pero sí más o menos que sí, los síntomas y qué es lo que vas a hacer. Es que cómo lo vas a tratar, o qué es lo que vas a hacer. Que llegue un paciente de urgencia, por arma de fuego a urgencias, saber si al topar un nervio, en qué músculo está, por eso es muy importante tener un conocimiento anatómico perfecto del cuerpo humano. Y es que, por ejemplo, también este tipo de simulación va a permitir al médico que tenga como una estructura al momento de llegar, porque no nada más le va a preguntar que le duele y luego el medicamento, no, tiene que ver, por ejemplo, una historia clínica, tiene que a lo mejor intervenir en sus signos vitales para ver si algo también puede que se desempeñe pues esa enfermedad. También ese tipo de simulación prepara al médico para ir paso por paso hasta llegar al diagnóstico ya final, que también beneficia mucho pues, al médico. De hecho, ahorita que hablaste de baleador, cuando estaba haciendo mi servicio de serie, llegó uno al hospital de la comunidad y llegó con cromos preparados en el pecho. Y como se estaba desangrando, lo tuvieron que hacer una punción en un brazo, en el otro, incluso creo que estaban pensando hasta canalizarlo por el aparato reproductor masculino. Y igual entra lo del trabajo en equipo igual, porque en el caso de urgencia Sí, tiene mucha habilidad para hacer las cosas. Y también está la competencia mixta, que en este caso, como ya lo comentamos, es la donde aplicas tu destreza manual y tu destreza mental para poder llegar a buenos resultados y desarrollos. También es otra cosa, debe de existir un cierto respeto ya en la simulación. Más que nada, por ejemplo, como intervienen médicos, enfermeros, incluso médicos ya con alguna especialidad, debe haber como ese cierto respeto. No porque seas enfermero y yo médico, por ejemplo, vas a sentirte superior, cuando pues ahí tienen que trabajar todos juntos, porque el objetivo que ellos comparten de la carrera es pues a salvar al paciente, mejorarlo, ayudarlo, en este caso a través de los conocimientos, y debe existir ese respeto, ese trabajo en equipo, que pues también muchas veces se tienen que presentar, aunque ciertos casos que no nos ocurren, pero también nosotros como estudiantes tenemos que tener ese valor más que nada, que es el respeto hacia las demás personas, aunque tenga alguna carrera que no sea, que dice la gente pues que no es muy alta, por decirlo, muy desarrollada. Siempre hay que tener un respeto ante los demás compañeros para trabajar en equipo en una simulación. Sí.
También, como lo hemos comentado a lo largo de la plática, la simulación cuenta con niveles de fidelidad, que es de baja fidelidad, de media fidelidad y de alta fidelidad. Los de baja fidelidad son recreaciones de alguna parte anatómica del cuerpo, puede ser el brazo para punción venosa, puede ser el tórax y la cabeza para RCP o intubación, glúteos para inyecciones, fidelidad mediana, que en este caso sigue siendo alguna parte anatómica, pero ya cuenta con algunos estímulos eléctricos y de tecnología, ya tienen un poco más de tecnología, y ya los de alta fidelidad ya son los que más tecnología tienen, el 90% del simulador o el simulador ya casi por completo el cuerpo humano, no completamente, pero en su mayoría sí. También están clasificados por su naturaleza, como lo hemos dicho, virtuales, que vendrían siendo tablets y aparatos que nos permitan ver en 3D. En este caso la universidad cuenta con la Natomash y también cuenta con un simulador físico, que es el simulador obstétrico que simula un parto. Dice la doctora que el simulador la tablita, pues sí, recrea, simula lo que hace una mujer en el parto, grita, llora, puja y pues al final sale un producto. Y también nos prepara para ciertas situaciones como vendrían siendo una mala posición del feto, problemas con el cordón umbilical que venga enrollado al lado de la cabeza. También contamos con niveles de simulación, en este caso son 6, que es el nivel 0, que en este caso es la simulación escrita. El nivel 1, la simulación de baja fidelidad. El nivel 2, simulación en computadoras. El nivel 3, como ya lo hemos comentado, son los pacientes estandarizados, que en este caso es como una pequeña actuación donde a nosotros acude un paciente con un guión con ya enfermedades y síntomas específicos para que nosotros, a través de nuestro conocimiento teórico que hemos adquirido previamente, podamos llegar a la conclusión y sanar a ese paciente. También está el nivel 4, que es la simulación virtual, y el nivel 5, que es la simulación del paciente complejo. La etapa de la simulación médica. El ambiente de la simulación son todas las actividades que reúnen a la persona en el espacio y tiempo en torno a un simulador. Es una práctica social que tiene la finalidad de cumplir con los objetivos del aprendizaje. La etapa número 1 es la de pre-briefing, que es donde te dan una sesión informativa previa, te introducen al ambiente, te dan una información sobre el simulador, sobre lo que vas, o sea, en el simulador que vas a trabajar básicamente, te dan una información teórica, por eso es la sesión informativa, y una información sobre el escenario en el que vas a trabajar o a utilizar el simulador, por así decirlo. La etapa 2 o escenario de simulación es base del aprendizaje basado en la experiencia. Aquí pondrías en prueba también todas, por decirlo, las suturas, todas las veces que practicaste en el simulador de baja fidelidad. Ya ahí pondrías en prueba todo el aprendido, toda tu experiencia que llevaste en todo el tiempo que estuvieses practicando. Tiene relación directa con los objetivos del aprendizaje, hacerlo sencillo, salvar el escenario si se aleja de los objetivos para evitar detenerse y volver a iniciar, no interrumpir la experiencia del aprendizaje. Y como etapa final tenemos el briefing, donde se hace la reflexión de todo el escenario que vivimos, si son dos escenarios, el primer escenario, segundo y tercer escenario, lo tenemos que reflexionar, donde su descripción, cómo te sentiste, nervioso, seguro de ti mismo, qué te hace falta mejorar, qué me hace falta por aprender, o en qué tengo que cambiar de vida
la reflexión. Incluso para graduarnos o titularnos de aquí de la escuela, como requisito tenemos que hacer un examen, ya tanto teórico también como práctico, donde vamos a llevar a cabo primero la teoría, un examen, y de ahí vamos a llevarlo a la parte teórica para que nos podamos estudiar qué es el EIPOE, el examen que nos comentaba la doctora Sarraza. Y bueno, como todo, pues en este caso vivimos en México y más particularmente en el estado de Guerrero. La simulación en México y Guerrero se inició en la década de los 80 con algunos simuladores de alta fidelidad en distintas universidades. También contamos con centros de simulación, los cuales están enfocados principalmente a la reanimación cardiovascular básica y avanzada. El Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, CEDEM, se creó, por así decirlo, en el año 2003 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y se inaugura formalmente a principios del 2004, con lo que se convierte en el primer centro de su tipo en América Latina, que tiene un enfoque multidisciplinario y para áreas médicas y quirúrgicas. Incluso hay varios cursos de simulaciones médicas, por ejemplo está la CLS, el BLS, donde se lleva a cabo la reanimación cardiopulmonar a nivel básico, que lo puede practicar cualquier persona, no necesariamente tener un grado de estudio. Entonces es como que lo básico, porque pues obviamente lo parte de lo que se puede dar a cualquier persona, y a veces pues, no siempre va a haber alguien de salud. Y la CLS es el grado de complejidad del curso, donde ya tienes que tratar al paciente, pero ya con medicamentos, con vías permeables y todo. Y estos cursos lo da American Health. Es un curso muy bueno, que pues a la vez también es un costo, pero sí certifica y tiene mucho valor. Me están patrocinando. No es que aparte, por ejemplo, los simuladores, como lo comentas, hay veces que las personas no tienen que estar estudiando alguna rama de la salud como tal, porque se pueden presentar ocasiones que a lo mejor, escenarios que a lo mejor tú puedes actuar de una manera correcta gracias a esos cursos, más que nada. Me imagino, yo quiero pensar que son como los cursos que luego imparte de protección civil sobre Para la reanimación cardiopulmonar, una persona que se está atragantando, cosas así. Que cualquier persona puede inmiscuirse, puede saber sobre esos temas. Igual eso entra en simulación. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias.